Hola, bienvenida, bienvenido a Contratación Pública, el podcast, la radio del contratista, donde se habla de todo lo relacionado con vender a la administración. Te habla Luis Gracia, consultor y director de Escuela CP, la Escuela de la Contratación Pública. En esta entrega, programa 14, daremos un repaso a la situación actual de la contratación pública y también tomaremos perspectiva para atisbar su desarrollo a corto y medio plazo. Vamos allá. Hoy es 22 de mayo de 2020 y en los últimos días muchos alumnos, clientes y también amigos me han pedido mi opinión o análisis sobre la situación de la contratación pública y también sobre las perspectivas que hay para este año y a medio plazo. Bueno, vaya por delante que no tengo una bola de cristal, no soy un oráculo, tampoco soy un sesudo analista, solo soy un contratista. Y leyendo a Nicolás Nassim Taleb aprendí que los humanos somos malos, muy malos haciendo predicciones, pronosticando el futuro. Y probablemente conozcas el proverbio latino, soy un hombre, nada humano me es ajeno. Por lo que no iba yo a ser más que cualquiera. Así que no pretendo hacer una predicción, ni un análisis exhaustivo. Lo que voy a hacer es contarte los hechos y la información a la que voy pudiendo acceder y bueno, pues seguro que acabaré dando alguna opinión, es inevitable, y compartiendo alguna conclusión a la que he llegado. De todos modos, escucha, lee, llega a tus propias conclusiones y ten cuidado con tomarte muy en serio tus predicciones y las de cualquier otro. En fin, vamos allá. Vamos a ver, han pasado ya 10 semanas desde el 14 de marzo. Fecha en la que todos los nubarrones y presagios se confirmaron y materializaron en el Real Decreto 463/2020, por el que se declaró el estado de alarma para gestionar la situación de crisis sanitaria ocasionada por la enfermedad conocida como COVID-19. La disposición adicional tercera del Real Decreto del 14 de marzo establecía la suspensión de plazos administrativos. Decía textualmente que se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. Y se añadía que el cómputo de los plazos se reanudaría en el momento en que pierda vigencia el Real Decreto y sus prórrogas, es decir, cuando cese el estado de alarma. Eso se previó. Dicho de otra forma, le dieron al botón del pause en todo lo relacionado con la administración pública en general y por ende de la contratación pública. En aquel momento era difícil pronosticar cuánto iba a durar esta situación de amenaza, de vulnerabilidad ante esta enfermedad COVID-19. Ahora ya lo sabemos, van a ser años. Hasta que no haya vacunas por cientos de millones, esto no estará completamente resuelto. Yo no soy científico ni manejo información que me permita hacer semejante vaticinio. Eso sí, trato de informarme y trato de no hacerlo en abundancia, aunque sí en calidad. Por eso cuido especialmente las fuentes. Y para llegar a esta conclusión de que van a ser años, para mí resultó especialmente revelador el artículo escrito por Bill Gates y publicado por el diario El País el domingo 12 de abril, en el que el señor Gates decía que si en los próximos 18 meses se descubre una vacuna que sirva para la COVID-19, sería la primera vez que menos ha tardado el ser humano en desarrollar una vacuna. Tela marinera. Pero espera, porque añadía que una cosa es desarrollar la vacuna y otra bien distinta, producirla y luego distribuirla. Dos cosas que requieren mucho dinero y planificación. Bill Gates advierte en su artículo de que a día de hoy no estamos seguros de qué vacunas de todas las que se están desarrollando resultarán más eficaces. Y la cuestión es que la fabricación de una vacuna en concreto requiere de una tecnología específica, muy específica. Lo que implica que, para estar preparados, los países tienen que invertir en plantas de producción, en fábricas para la vacuna, muy diferentes. Y todo eso sabiendo que algunas de esas plantas, de esas fábricas,
nunca se utilizarán. Y esto es así porque si no se hace así, cuando un laboratorio haya desarrollado una vacuna, se perderán meses esperando a que se fabriquen las fábricas que produzcan vacunas a gran escala, por millones y millones. Bueno, conclusión, esto va para largo. No se va a resolver en un año, quizá ni en 2. Dejo el enlace al artículo de Bill Gates en las notas del programa. Y, por cierto, Bill Gates sabe de qué habla. Ha financiado y se ha implicado personalmente en el desarrollo de la vacuna contra la malaria. Volviendo a lo nuestro. El caso es que en los días siguientes al 14 de marzo, el desconcierto, la perplejidad ante la irrupción de la enfermedad produjo una parálisis a todos los niveles. Todo el mundo pidiendo ayudas, opinando, viendo los toros desde la barrera, esperando a que todo esto pasase. El decreto de alarma, que supuso darle al pause de la contratación pública, me llevó a ver funcionarios dudar sobre si se podían pagar facturas o si se tenía que parar todo. A este punto se llegó hace solo 60 días. Gente preguntándose si el dinero podía ir al bolsillo de quien lo había ganado y tenía derecho a recibirlo. Sí. Hablando de funcionarios, es justo reconocer que hubo funcionarios que trabajaron, y aún deben de estar haciéndolo, el doble, mañana y tarde, desde sus casas, dándolo todo, tomando la iniciativa y estando a la altura de las circunstancias. Aunque también los hubo que se fueron a su casa, diciendo que esperaban instrucciones, que como no le habían dado instrucciones precisas, ahí se quedaban, esperando, y etcétera, etcétera. Me constan ambos casos. Por eso, desde aquí, gracias, gracias, gracias a los que con su trabajo hacen que la rueda siga girando. Gracias a los que hacen lo que les toca y mucho más. Y gracias a los funcionarios que son el 20% del principio de Pareto. Sigamos. Total, que en esas estábamos, viéndolas venir, ya sabes, que si son galgos, que si son podencos, que si queremos ayudas del gobierno, que si, etcétera, hasta el jueves 7 de mayo, hace 2 semanas, día en que entraron en vigor las medidas previstas en el Real Decreto 17/2020, que en su disposición adicional octava levantó la suspensión de los plazos de los procedimientos de contratación. Así es, 52 días después del 14 de marzo, se vio que esto no podía seguir así, más aún cuando ya se sabe que va para largo. Así que le volvieron a dar al play y toda la contratación pública que se había paralizado se reanudó automáticamente. Ex lege, que dicen los juristas, según ley, por disposición de la misma. O dicho de otra forma, todo sigue, no hace falta más. Con esa publicación en el Boletín Oficial del Estado es bastante para que todo se reanude. Pero no hay más. Otra cosa que se dijo en esa misma disposición adicional octava es que se permite el inicio de nuevos procedimientos de contratación. Es decir, no solo sigue lo que se había pausado, es que se pueden convocar nuevas licitaciones. ¡Bien! Se vuelve a contratar. Bueno, la Administración puede volver a iniciar procedimientos de contratación. Ya no hay impedimento para hacerlo. Pero cuidado, porque en esa disposición adicional octava se ponía una condición a todo esto. Y es que solo se podrían reanudar las licitaciones que se tramitaron electrónicamente. Del mismo modo, solo se permite que se inicien nuevas contrataciones que cumplan esa condición, que se tramiten electrónicamente. Dicho de otra forma, si hay papel de por medio, todo sigue parado. Bueno, resumiendo, ¿en qué punto estamos? Pues hoy por hoy ya no hay traba, tampoco excusa. Se puede contratar con normalidad. La contratación pública puede continuar. La contratación pública debe continuar. En cuanto a lo que todo sea electrónicamente, bueno, todo tendría que ser electrónico desde hace años. Así lo establece la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y también la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público y también, por supuesto, la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. Sí será por leyes.
desde hace años y aún sigue habiendo papel. En fin, las cosas de según qué palacios van despacios. Bueno, aunque por otro lado, me consta que para poder proseguir con las licitaciones iniciadas en papel, se está estudiando que se pueda continuar y rematar la contratación iniciada en papel a través de medios electrónicos. Esto es algo que parece ser que es posible y también parece que hay voluntad. El problema es que en la mayoría de los casos los funcionarios se enzarzan mucho en el cómo y se olvidan del qué y especialmente del por qué. Pero bueno, eso es otra historia. Al menos, ya digo, hay voluntad. Por otro lado, todo esto de la pandemia va a tener una consecuencia directa, inmediata, y es que lo electrónico, la contratación electrónica, se va a acelerar, se ha acelerado, y por fin, en el año 20 del siglo XXI, conseguiremos utilizar en nuestras relaciones con la administración tecnologías que existen desde el siglo XX. 2 semanas después de que se pueda volver a contratar, ¿cómo están en estos momentos las licitaciones? ¿Qué se contrata? Bueno, te voy a contar lo que he observado. Pura heurística, mis impresiones. Advierto, sin rigor científico. No he hecho un análisis exhaustivo, no he hecho una comparación de estas 2 semanas respecto de 2 semanas que pudiéramos considerar normales. Y no lo he hecho porque el mes de mayo del año pasado fue un periodo preelectoral. No podemos comparar mayo de 2020 con mayo de 2019. Había elecciones de por medio. Comparar con mayo de 2017 se me antoja, o 18, se me antoja lejano. Comparar con 2 semanas de febrero no es concluyente. Comparar 2 semanas, pues estamos locos o qué. Compara un mes, un trimestre, pero 2 semanas es un tamaño de muestra muy pequeño. Por otro lado, una buena comparación exige que tuviéramos en cuenta, por un lado, las administraciones públicas que convocan los contratos, si son la Administración General del Estado, Administración Autonómica o local, el número de contratos licitados, su importe medio y sus objetos, el qué se contrata. Porque una de las cosas que sí he observado es que hay muchas contrataciones relacionadas con la enfermedad y su prevención, desde material sanitario, obviamente, a mamparas o servicios relacionados con la evolución o la contención de la pandemia. Aunque también veo que se contratan obras, servicios, suministros que nada tienen que ver con la COVID. Por supuesto, la contratación pública ha vuelto. Después de estar observando 2 semanas, no se puede decir que estemos igual que antes, desde luego que no, pero sí se puede decir que se avanza hacia la recuperación de los niveles de contratación. Al fin y al cabo, las compras públicas atienden a necesidades previstas e ineludibles en el caso de los servicios y los suministros, o a necesidades planificadas en el caso de las obras. Por otro lado, en todos los niveles de las administraciones públicas se tiene claro que, en situaciones como esta, la demanda de servicios, productos y obras no debe decaer. Más bien al contrario, debe crecer para apoyar a la economía. Las empresas, los profesionales, no necesitamos préstamos ni subvenciones. Necesitamos trabajo y buenas condiciones para trabajar. Aunque las líneas ICO han aliviado y ayudan a encarar el futuro inmediato, ¿verdad? Pero bueno, el caso es que, bajo mi punto de vista, y de momento, con que se mantenga la demanda y se ejecute lo planificado y previsto en los presupuestos, es suficiente. Dicho de otra forma, cuanto antes se recupere el ritmo de gasto e inversión que había previsto, mejor. No necesitamos más. Y bueno, pues parece que hacia eso vamos. Y hablando de presupuestos, y pensando a 6-12 meses vista, ¿cómo están las cosas? ¿Qué podemos esperar? Bueno, vamos de arriba a abajo. Respecto de la Unión Europea, las últimas noticias son francamente esperanzadoras, buenas. Sabíamos que, a diferencia de épocas pasadas, esta vez iba a llegar dinero de Europa, que a corto plazo no habría problemas. Lo que inquietaba, y lo que de alguna manera está retrasando que llegue el dinero, eran las condiciones en que ese dinero iba a llegar, y especialmente lo que eso podía suponer a medio y largo plazo. Esta situación se ha desatascado en los últimos días. Esperemos que todo evolucione según lo previsto y se confirme con los hechos. Por lo que, de momento en Europa, todo bien. En cuanto a la Administración General del Estado, el Gobierno de España, bueno, pues llevamos con los presupuestos prorrogados desde el año 2018. Los presupuestos vigentes los formuló el señor Cristóbal Montoro. Bueno, bajo mi punto de vista,
parece que da un poco igual esto de los presupuestos prorrogados, que es irrelevante debido al elevado número de competencias transferidas a las comunidades autónomas. Es cierto que resulta importante que el Gobierno de España tenga un presupuesto actualizado, en vigor, acorde al tiempo y las circunstancias de la época. Desde luego que no es para quitarle importancia. Aunque lo que realmente empieza a ser importante, crucial, es que las autonomías dispongan de presupuestos aprobados. Y en cuanto a esto, podemos estar tranquilos. De las 17 autonomías solo tienen el presupuesto prorrogado Madrid y Castilla y León. Todas las demás tienen sus cuentas en orden. Incluso Cataluña, que seguía funcionando con los presupuestos de 2017, ha aprobado recientemente su presupuesto para 2020. Es cierto que esos presupuestos autonómicos fueron formulados sin tener en cuenta el impacto de la enfermedad COVID-19, que sin duda va a suponer una merma de ingresos considerable y ya está suponiendo un vertiginoso aumento del gasto sanitario y asistencial. Circunstancias que seguro que van a obligar a reformar y revisar los presupuestos. Y por eso es importante lo que ocurra en Europa y también por eso es conveniente que el Gobierno de España tenga sus cuentas claras. En los próximos meses, para las autonomías, resulta crítica la financiación, la inversión y los recursos que se transfieran desde el Gobierno de España. Y bueno, pues observo que las autonomías siguen comprando, invirtiendo, sí, aunque también observo que las autonomías, los gobiernos autonómicos, están a la expectativa, ya que a corto plazo, en el día a día, tienen claro que la prioridad es atender a las necesidades sanitarias y sociales que han emergido y que son ineludibles. Por lo que de momento están siendo cautelosos. Saben que si el dinero no llega a tiempo puede haber problemas y los presupuestos, los recursos se deberán acomodar a atender las necesidades más esenciales, las necesidades primarias. Y bueno, por último, y dependiendo de todas las instancias nombradas hasta ahora, están los ayuntamientos, el último eslabón de la cadena. Los más de 8.000 municipios que existen en España no suelen tener problemas en cuanto a la aprobación de sus presupuestos. Además, desde el año 2012 los ayuntamientos están atados corto por la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Por lo que en cuanto a esto, nada que destacar. Sí es cierto que los ayuntamientos, al igual que las autonomías, están a la expectativa. Te cuento. Veo mucha contratación pública cada día, muchas licitaciones de todo tipo, pero también ojeo muchos boletines oficiales provinciales. En cuanto a las licitaciones, bueno, pues los ayuntamientos están contratando, sí. Los ayuntamientos han continuado y siguen sacando a licitación nuevos contratos públicos. Aunque quizá me está pareciendo, y también me llega, que lo hacen tímidamente. O al menos no con el mismo vigor, frecuencia o intensidad que resulta habitual en estas circunstancias. Es normal. Por un lado, tan solo han pasado 2 semanas desde que se puede volver a contratar. Y por otro, hombre, pues hay un virus suelto, ¿no? No nos olvidemos. Y en cuanto a los boletines oficiales, lo que observo es que los ayuntamientos están sacando muchas ayudas relacionadas con los efectos de la COVID-19. La administración local es la más cercana a la ciudadanía, la que toma el pulso a la situación antes que ninguna otra, lo que explica que estén empezando a tomar medidas. ¿Y eso qué supone para la contratación pública? Bueno, pues que los ayuntamientos también están a la expectativa. Todos los supuestos que sirvieron para formular los presupuestos se han quebrado o han desaparecido. Son conscientes de que su intervención es decisiva a todos los niveles. Si no ayudan, mal. Si no invierten, mal. Si no renuncian a tasas o impuestos, ingresos en definitiva, mal también. Total, que los ayuntamientos también se están mostrando cautelosos y están a la expectativa de lo que se haga en otras instancias. También las administraciones locales esperan el riego de dinero que ha de venir de Europa para aclarar su situación y hacer frente a los desfases presupuestarios que está suponiendo y va a suponer en el futuro la COVID-19. Pero hay una cuestión más, que resulta favorable para los ayuntamientos cumplidores, eso sí. Te cuento. Desde la aprobación en 2012 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, los ayuntamientos no pueden gastar su superávit presupuestario, sus remanentes. Los ayuntamientos saneados, los bien gestionados, tienen ahí un dinero que hasta ahora no pueden tocar, no pueden gastar.
Para que te hagas a la idea, son casi 11.000 millones de euros. El cambio, la buena noticia, es que el Gobierno de España tiene previsto permitir a los ayuntamientos emplear ese dinero que cada ayuntamiento tenga por superávitos remanentes para financiar este proceso llamado de desescalada y también para utilizarlo en medidas o ayudas que promuevan el restablecimiento de las condiciones sociales y económicas que había antes de la pandemia. Bien, falta por concretar, por lo menos hasta donde yo sé, la forma en que se hará y los controles que establecerá el Ministerio de Hacienda para liberar ese dinero. Aunque, volviendo a nuestro tema, el desbloqueo de esos recursos contribuirá a que los presupuestos de los ayuntamientos, sus gastos previstos y sus inversiones se ejecuten tal y como estaba previsto y no se vean mermados por los gastos originados por la pandemia. Está bien. Acabando. ¿Podemos augurar un parón? Mira, mi amigo Jesús Blanco, de Cáceres, dice que parece que estemos viviendo en un gran hermano, que todo es muy intenso, que tenemos la percepción de que todo pasa muy rápido. Pero la verdad es que apenas han pasado algunas semanas. Paciencia. Si algo debemos exigir a las administraciones públicas es cautela, aunque también la valentía y la audacia necesarias para tomar las decisiones que impulsen el restablecimiento de las condiciones económicas que se venían dando hasta el mes de febrero. Bien, recapitulemos. La situación especial, esta nueva normalidad o novalidad, va a durar mucho tiempo. En estos momentos se está acabando de ajustar esa perspectiva temporal. Desde el 7 de mayo, la Administración puede volver a contratar, aunque eso sí, la tramitación ha de ser obligatoriamente por medios electrónicos. El papel, ir a correos a entregar las ofertas o al registro del órgano de contratación se ha acabado y probablemente no vuelva más. En general, hoy se está recuperando el nivel de contratación, se vuelve a contratar con cierta normalidad, aunque lo que más abunda son las compras relacionadas con todo lo relacionado directa e indirectamente con la COVID-19. En cuanto a los dineros públicos, lo que permite que haya contratación pública, bueno, pues por parte de la Unión Europea las perspectivas son buenas. Que habría dinero estaba claro desde el primer momento. Pero lo que nos inquietaba eran las condiciones en que llegaría ese dinero y todo lo que eso podría suponer a medio y largo plazo. Parece que, a falta de algunos detalles, todo está resuelto y el dinero va a fluir en unas condiciones asumibles que no coartarán drásticamente el nivel de gasto o inversión públicos en el futuro. En cuanto a la Administración General del Estado, bueno, pues seguimos con el presupuesto de 2018 y, desde luego, conviene que se apruebe un presupuesto que además atienda a esta especial circunstancia que ha venido para quedarse durante un tiempo. Aunque esto es algo que no ha de suponer un problema para la contratación pública, ya que la mayor parte de la inversión y el gasto lo gestionan las administraciones locales y autonómicas. Por parte de las autonomías, los gobiernos regionales han reactivado la contratación pública, aunque se les ve a la expectativa, cautelosos, esperando a que se confirme y cuantifique el refuerzo financiero que ha de venir de la Unión Europea y que debe administrar y canalizar el Gobierno de España. Y la administración local, los ayuntamientos, que están, al igual que las administraciones autonómicas, a la expectativa de saber qué van a recibir y con qué pueden contar para hacer frente a estos nuevos gastos. Están ante la necesidad de establecer prioridades, reordenar recursos, conocer con precisión con qué ayudas del Estado y de las comunidades autónomas pueden contar. También, quienes disponen de esos recursos están a la espera de las condiciones y mecanismos para utilizar sus superávits y remanentes, una cantidad de dinero más que respetable y que no tiene que venir de ningún sitio, que está ahí, disponible. Bueno, como corolario, la contratación pública ha vuelto y lo normal, lo deseado por todos los actores, es que paulatinamente se restablezcan los niveles de contratación habituales. Algo que será rápidamente posible cuando se haga efectiva la disponibilidad de los recursos que nos presta la Unión Europea, por lo que creo que podemos mirar al futuro con optimismo. Y por eso lo importante ahora es no impacientarse, permanecer en un estado de alerta serena, seguir trabajando y tener en cuenta que todo necesita su tiempo, que nada se hace de hoy para mañana, que al fin y al cabo han pasado tan solo 2 meses desde que se estableció el estado de alarma y 2 semanas desde que se reanudó la contratación pública.
Y hasta aquí el programa de hoy. Estaré encantado de escucharte. Espero tus opiniones, propuestas, sugerencias y dudas en escuelacp.com/contactar. Puedes escuchar este podcast, este programa, Contratación Pública, a través de la página web escuelacp.com/radio y también suscribirte a él a través de Spotify, Apple Podcasts, iVoox y Google Podcasts. Muchas gracias por estar al otro lado, por tus comentarios y valoraciones. Nos escuchamos dentro de una semana.